Escuchas Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, es el momento de mirar la vida también desde otro aspecto, desde otro punto de referencia, y por eso nos da mucho gusto recibir a nuestro querido colaborador Óscar de la Borbolla, filósofo y un gran conversador. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día, Alberto. Un saludo para ti y para todo el auditorio del INER. Caramba, qué gusto. Al contrario, el ¿De qué gusto vamos a platicar el día de hoy? de mirar paredes, de quedarnos en la contemplación, a veces gozosa, a veces no, y en este acto de estar nada más así en la concentración, a lo mejor surgen cosas interesantes, Óscar. Pues mira, estás planteando el tema de la creación. ¿Y qué te parece si para hacerlo de una forma más dialogada, Sí, ardimos algo como lo que hacen en algunas escuelas, este método constructivista? Se van cada uno de los participantes aportando ideas, ejemplos, para ejemplos de creadores, para ver cómo es que le hacen, ¿no? uh-huh. Mira, me imagino que conoces bien el término eureka Sí, claro, y sabes su historia. Que platico un poco para que todo nuestro auditorio se ponga al corriente y luego tú proponme un ejemplo parecido. claro. Mira, eh, un día Arquímedes, gran inventor griego, y si queremos hablar de creación, pues vale la pena hablar justamente de creadores para ver cómo es que se les ocurrieron sus ocurrencias. A Arquímedes, un tirano de Siracusa, que era el rey en ese momento ahí, se le ocurrió pues mandarse a hacer una corona de oro. Le dio una determinada cantidad de oro puro a un artesano, a un joyero, y le pidió que le hiciera una corona. Y unos días más tarde, el artesano llegó con la corona y se la puso ahí al rey, y él estaba muy contento, pero de pronto le entró una duda. Si el artesano no lo había timado, no lo había engañado y le había metido alguna aleación al oro puro que le había dado. Y entonces, como sabía que Arquímedes era el hombre más sabio de entonces, pues le preguntó que si la corona era efectivamente de oro, a ver si de veras era tan listo. Y Arquímedes asumió el reto y empezó a darle de vueltas al asunto, porque habría sido muy fácil determinar el material del que estaba hecho fundiendo la corona, pero pues el rey, te imaginarás, le puso como condición: no me la toques, no me la vais a romper. Y Arquímedes estuvo muchísimos meses dando vueltas y vueltas, cómo poder saber si era o no oro puro el que tenía esa corona. Y un día, pues, obsesionado con esto, se metió a la bañera y de pronto, estando ahí bañándose, se dio cuenta de algo y le dio tanta emoción que se salió encuerado, como te imaginarás, cuando uno está en la bañera, pues sale uno encuerado, y en medio de las calles de Siracusa empezó a gritar: ¡Eureka, eureka! Lo que había descubierto Arquímedes es nada menos que cuando él se sumergía en el agua, su volumen y su densidad, el volumen de su cuerpo y la densidad de su cuerpo, subían el nivel del agua en la bañera. Y entonces, pues, ya con esta ocurrencia y después ya que se vistió y se puso de gala, fue a ver al rey y le pidió que le diera la misma cantidad de oro que le había entregado al artesano. Arquímedes la subió en el agua, vio cuánto subía y luego metió la corona y vio que subía menos. Entonces fue con el rey y le dijo: ¿sabes qué? No, aquí falta oro o no es toda de oro. Trajeron al artesano y efectivamente, después de una calentadita, confesó que le había quitado un poco del material que le había dado y pues lo había sustituido por plata y que le había hecho una corona con aleación. Esa fue una esa es la historia que está detrás de la palabra eureka. Hay muchos ejemplos de esto.
visto en la historia, no sé si tú sabes alguno. Sí, sí, claro, hay muchos ejemplos. Está esta historia de Isaac Newton, también están otras historias de Einstein con la teoría de la relatividad. Está también lo que se ha planteado de Leonardo da Vinci, que a partir de cuestiones muy pequeñas, pues logró desarrollar algunos inventos, o lo que podría pensarse como inventos que después alguien retomó y que dieron paso, por ejemplo, a la aviación, a la creación de la posibilidad de volar, y también, por supuesto, esta búsqueda persistente que se dio, pues a partir de creencias, esta búsqueda de crear oro, por ejemplo, en la Edad Media. En fin, historias hay muchísimas, pero tengo la impresión, Oscar de la Borbolla, que detrás de todo ello, como tú bien lo has llegado también a plantear, existe la persistencia, el darle vueltas, el estar mirando concentrado, y a veces, déjame confesarte, también como de pronto yo hago algunos de los reportajes, mi método de investigación periodística, a veces es simplemente el encontrar la pieza que hace falta de lo que vas tú juntando día con día, año con año, a veces años con años, y de pronto encuentras esa piececita que te permite embonar todo lo que has acumulado. ¿Y cómo llega eso? Pues aparece de algo que puede presentarse como inconexo, que no tiene nada que ver, pero que resulta que si lo unes con otros elementos, hacen un todo que dan paso a algo más, algo distinto, Oscar. Sí, cómo no, esto de la combinatoria es muy posible, pero fíjate, te estoy hablando de la creación propiamente, cuando uno simplemente combina elementos para encontrar una nueva manera de estructurarlo. Digamos, imagínate una combinación, pues es el juego del ajedrez. Ujú. Hay jugadas inéditas, pero de alguna forma están todas contenidas en las reglas por las que pueden mover las piezas. Pero una cosa es esta creación que deriva de la mera combinatoria, y otra cosa es que de pronto aparezca algo nuevo en el mundo, una verdadera ocurrencia. Antes no había nada y de pronto aparece algo. Tú mencionas un ejemplo muy interesante, la, el paso que hubo, por ejemplo, entre Newton y Einstein. Para Newton, como bien sabes, pues había una fuerza gravitatoria en el planeta que era lo que sujetaba todas las cosas para que no saliéramos volando, no estuviéramos flotando encima de la Tierra. Era una especie de idea como de que la gravedad era un imán. Y una de las consecuencias que se derivaba de esto era pensar que si, por ejemplo, el Sol desaparecía de manera instantánea, al desaparecer lo que nos mantiene sujetos alrededor del Sol, describiendo una órbita, íbamos a salir disparados de manera instantánea. Entonces Einstein, pues le parecía, y además ya llevaba 2 siglos y pico, esta idea ya estaba comprobadísima, era una idea absolutamente clara. Es más, muchos de los que nos están escuchando seguramente siguen pensando que la gravedad es una fuerza de atracción. Pero este ejemplo de que la Tierra saliera disparada instantáneamente si el Sol desaparecía, pues no le cuadraba muy bien a Einstein porque sería un efecto instantáneo. Y como nada se puede mover o provocar una reacción a una velocidad mayor que la de la luz, y la luz se tarda 8 minutos en llegar desde el Sol hasta acá, por eso, pues no lo vemos instantáneamente, sino 8 minutos más tarde. Y como las ondas del calor incluso se tardan más en llegar, a veces ya está iluminado, pero sigue haciendo frío. Ujú. Bueno, a Einstein no le cuadraba porque las reacciones instantáneas no eran posibles en el universo que él se imaginaba, que él conocía. Y entonces estuvo dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y un día, según cuenta en varios de sus libros, eh, se mantuvo obsesionado pensando en cómo se vería un limpiador de ventanas al caer.
Imagínate que va cayendo, junto con él va cayendo la cubeta, este cepillo con el que estaba limpiando las ventanas, y desde el punto de vista del, del que va cayendo, la cubeta pues va cayendo igual que él a la misma velocidad, igual va cayendo el cepillo a un lado suyo. Para él, mientras no llega hasta el porrazo, la idea es que pues no lo atrae nada. Un poco siente el viento, claro, pero en un experimento mental, Einstein se imaginaba esto como si todas las cosas estuvieran flotando. Y entonces esta idea le dio vueltas y vueltas hasta que descubrió que pues no era tanto que hubiera una fuerza atractora, sino que más bien lo que sucedía es que la gravedad se explicaba como curvatura del espacio. Esta idea era absolutamente inédita, no salía de la combinación de nada previamente conocido con nada. Fue verdaderamente de esas aportaciones que hicieron una revolución completa en la física. Y cuando uno ve en el fondo esos grandes descubrimientos que muy pocos han arrojado al mundo y son los que han modificado completamente pues el curso de la civilización humana, se da uno cuenta que la creación pareciera de pronto ser algo ex nihilo, digamos, literalmente lo que significa la palabra creación, y se da en muchos casos. En muchos casos que te digo son revoluciones interesantísimas. Los griegos cuando trataban de explicar esto, pues era tan sobrenatural, digamos, que se lo adjudicaban a las musas y hablaban de la inspiración. Y todavía no hay a ciencia cierta quien te pueda decir cómo será el acto creativo, del que estoy hablando, Sí. no el arte combinatorio, no, eso sí se explica porque encuentras mediante la combinación de algunos elementos algo que de pronto te da una solución diferente, pero cuando no te lo sacas de ningún lado y algo que antes no estaba y de pronto está. O sea, si tú te pones a pensar lo que es la historia humana, no puedes, a partir de lo que estaba en la época de las cavernas, por mera combinación, llegar a las cosas que existen ahora en cualquier supermercado. Tuvo que haber algo que de veras incorporara elementos nuevos. Esta creación que es la más importante, que creo yo que es a lo que debería dedicarse, si es que existe la posibilidad de hacerlo, la educación, para que hiciera de nosotros gente que de veras aportara cosas valiosísimas al mundo. Sí. Con estos dos ejemplos que hemos visto y los que tú has mencionado, se pueden encontrar, si no una explicación de cómo ocurre la creación, sí qué circunstancias deben de reunirse. Todos estos grandes inventores han sido expertos en el campo donde hicieron sus aportaciones. Si piensas tú, por ejemplo, en un poeta, pues no se la saca de la manga, sino que es alguien muy versado en la poesía. Si piensas en un físico, pues es alguien que sabe mucho de física. O sea, pareciera que para que se dieran este tipo de creaciones es necesario dominar un campo del conocimiento y además estar obsesionado con un problema y estar dándole vueltas y vueltas. De ahí esta concentración que tú dices. Hay que estar muy concentrado mirando la pared. Esa frase me gusta mucho porque me recuerda un documental que hizo Claudio Isaac hace ya algunos años sobre la vida de este gran poeta mexicano que fue Jaime Sabines. En el documental les preguntaba a sus hijos, a uno de ellos, al mayor, a Julio, que cómo había sido su infancia. Y Julio Sabines, el hijo, contaba que la mamá lo sacaba a ella y a la hermanita al jardín porque el papá se iba a poner a trabajar. Y ellos pues decían, se mete a trabajar a dónde, qué hace en ese cuarto donde se encerraba Sabines por las tardes. Y un día decidieron averiguarlo.
y alguien se subió encima del otro y el que logró alcanzar el pretil de la ventana, porque eran un par de niñitos, se asomó y vio al papá. Y el que estaba abajo sirviéndole de banco le pregunta al de arriba, ¿qué está haciendo papá? Nada, está mirando la pared. Yo me imagino que ese día Sabines estaba inventando, por ejemplo, uno de sus muchísimos poemas. Imagínate un poema maravilloso que dice: morir es olvidar, ser olvidado, ocultarse un instante, estarse quieto, mirar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Esta cosa que no estaba, que no es simplemente la combinación mecánica de unas palabras con otras, sino la creación de un nuevo significado. Esta creación de veras, la creación del poeta, la obtuvo mirando la pared. O sea, fíjate, hace falta que Sabines, que estudió, primero estudió medicina, la abandonó y luego estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Era un hombre versado que había leído mucho de poesía y por supuesto cuando se ponía a mirar la pared, persistiendo ahí ante el vacío de la página, buscando con qué llenarla, tenía una enorme formación literaria. Y te digo que hace falta eso. En el caso de Einstein, por ejemplo, o en el caso del propio Newton o de cualquiera de los grandes inventores, Sí. también hace falta mucha, mucha convicción de que lo que tú traes entre manos vale la pena, porque normalmente las ideas que de veras hacen revolución eh, son cuestiones que se enfrentan a una tradición que lleva muchos siglos considerándose legítima. Entonces hace falta valor para enfrentar con una novedad que normalmente nace como una corazonada, como algo incipiente, no como una teoría acabada, para tener la fuerza de poder llevarla hasta adelante y perseguirla hasta poder más o menos cercarla, sitiarla bien. Estos tres elementos, por decirte algo, son condiciones necesarias para que aparezca. Sí. Y también hay un elemento muy importante, no solamente conocer del propio campo, sino conocer de muchas cosas para poder relacionarlas. O sea, lo que hace falta es tener muchos ingredientes para tener una gran capacidad de imaginación. Y mi pregunta sería así para el auditorio, para las autoridades educativas. ¿Qué se está haciendo con la juventud mexicana para crearles esta confianza en ellos mismos, dotarlos efectivamente de un conocimiento que lo contengan dentro de ellos? No un conocimiento que se consulte cuando te hace falta en Internet, sino que de veras sean verdaderos conocedores que están haciendo para despertar pues la imaginación, dándoles un buen banquete de conocimientos de muchas áreas. Sí. En fin, ¿qué se está haciendo para que la juventud mexicana se forme como una juventud de potenciales creadores? Y que tengan el valor, sí, de no tenerle miedo a las corazonadas y llevarlas a propósito, a cabo, Óscar de la Borbolla. Pero a partir de una formación sólida, fíjate. Sí, claro. En fin, el asunto de la creación es muy importante porque con él se puede entender por qué hemos podido avanzar, pues lo que la humanidad ha avanzado en conocimientos técnicos, científicos, artísticos, filosóficos, en todas las áreas, porque hemos dependido, si te fijas, de unos cuantos, a veces distanciados por siglos. Por ejemplo, lo que hizo Euclides, pues estuvo vigente y parecía incontrovertible, hasta que de pronto empezaron a aparecer otro tipo de geometrías, las rimas, la de Lobachevsky, en fin, todas las que se llaman geometrías no euclidianas, y fue cuando se dio un tremendo paso dentro de una disciplina que tenía una santísima autoridad, que era la de Euclides, durante milenios. Claro. Hay, te digo, dependiendo de las áreas, saltos efectivamente cualitativos
que han permitido pues, los grandes avances de la humanidad. Y Habría que estudiarlos con detenimiento para que se diseñaran planes de estudios, ¿no te parece? sí, claro, y tiene que partir de la base de la convicción de la libertad y de la incentivar justamente este proceso tan extraño como es la creación de las ideas. Óscar de la Borbolla, muchas gracias. Se nos acaba siempre el tiempo. Yo me quedo con preguntas y ganas de seguir en la charla, pero ¿qué te parece que nos emplacemos a nuestra siguiente oportunidad de conversar? Y mientras tanto, muchas gracias. Pues muchas gracias. Y te aviso ya al auditorio que la Sí. próxima semana voy a andar en la Feria del Libro de Panamá. Voy a ir representando como escritor a México y pues nos veremos en 15 días. Te mando un abrazo. Un abrazo, mucha suerte, ya nos contarás. Gracias. Hasta luego. Es Óscar de la Borbolla, filósofo, maestro, profesor, escritor, ensayista.